Hemos estado hablando con la primera ministra, la señora Violeta Bermúdez, que le toca hacer al Tribunal Constitucional en este pedido, en esta demanda que va a hacer el Ejecutivo. Vamos a aclarar que el señor Eloy Espinosa no nos puede decir qué van a decidir, pero sí nos puede contar cuál es el procedimiento. Doctor Espinosa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Quisiera aprovechar porque en realidad he escuchado, estaba previsto un poco antes mi entrevista, he escuchado la entrevista que se ha hecho a mi buena amiga Violeta Bermúdez, y hay algunas cosas que hay que aclarar. Por favor. Que no son responsabilidad del tribunal. Uh-huh. Es responsabilidad del gobierno cuando presenta la demanda. Si no hay demanda, no funciona nada porque no conocemos. De acuerdo. Es responsabilidad del gobierno fijar un protocolo. Entonces está hablando de 28-29 de diciembre, es responsabilidad del gobierno si es que se comenzar a pagar los en las armadas de 30 y 90 días, de nada de estas cosas tiene que ver el tribunal y cómo queda la definición de si se deciden pagar, si las personas tienen cuotas o no. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando se declara en términos muy generales es esperamos que el tribunal resuelva todo, esperamos que el tribunal resuelva todo, uh-huh. El tribunal, por más que resuelva estos temas, no lo resuelve porque son competencia exclusiva del Ejecutivo. Sí, me parece que la señora Bermúdez se refería a lo que les compete, ¿no? Pero efectivamente vale la aclaración. Ustedes tienen que revisar... No, mañana tenemos, como ya estamos teniendo, Patricia, a cientos de pensionistas en la puerta del tribunal esperando que emitamos sentencia. Así y ni es. siquiera se ha presentado la demanda. Ese es un buen punto. No se ha presentado aún la demanda. Imaginemos que se presenta mañana. Si se presenta mañana vendría muy bien. ¿Por qué? Porque el jueves nosotros tenemos reunión de pleno, uh-huh. Decidimos quién es el ponente. Uh-huh. El ponente da de inmediato, porque a este caso yo represento en este sentido, porque he conversado con mis diferentes colegas del tribunal, tenemos la intención de darle la primera prioridad a este caso. Importantísimo. Por su importancia, por su implicancia. Uh-huh. Pero hay plazos que nosotros no podemos manejar. Lo que podemos manejar es rápido mirar la demanda, si no tiene ningún defecto, pasársela al demandado que es el Congreso. Y ahí ya viene una cuestión que escapa de nuestro control. Uh-huh. La ley, que hemos pedido muchas veces que cambie, le da hasta 30 días hábiles, o sea, quitándole sábado, domingo, como 40 días calendarios al Congreso a contestar. Y mientras el Congreso no contesta, no podemos hacer nada, Patricia. Uh-huh. Entonces, además, en este proceso no hay medidas cautelares. ¿Qué es esto? Una decisión es que podamos tomar mientras tanto venga el resultado. No. Acá... Entonces, como es un control abstracto de la norma, no estamos viendo ningún caso concreto, sino la norma en sí, no hay medidas cautelares. O sea, nosotros tenemos que esperar hasta que el Congreso conteste. Si el Congreso espera hasta el último día, no lo podemos evitar. O convocamos una audiencia que son de 3 días para notificar a las partes. Notificar es dar a conocer qué cosa dice uno y qué cosa dice otro. Se hace una audiencia y podemos sacar los casos de inmediato. Ahí le voy a pedir... ¿Te permiso terminar esta idea? Sí, por favor. Aun cuando no esté de acuerdo con la última respuesta que dimos al competencial, nosotros al día siguiente de la audiencia estábamos respondiendo. Uh-huh. Entonces, aquí lo que yo sí más bien hago una invocación, tanto al gobierno como al Congreso, que pongan la mayor diligencia en hacer lo que les toca. Uh-huh. Porque resolvamos lo que resolvamos, nosotros tenemos una limitación de plazos que es manejado por las partes. Mientras no haya demanda, no hay proceso. Mientras la contestación se toma el último día, no hay proceso. Si presentan mal hecha la demanda, tenemos que devolverla para que la vuelvan a hacer. Uh-huh. Nosotros lo que podemos es sí, como lo hemos hecho en casos recientes, una vez que se haga la audiencia, resolver prácticamente de inmediato, y en ese sentido iría nuestro compromiso. Uh-huh. Pero, ojo, hay otras cosas ahí que mirar, Patricia, que de alguna manera sí las ha dicho Violeta Bermúdez. Le voy a pedir, doctor Espinosa, que nos acompañe un ratito a la pausa, porque para no cortar la explicación que nos va a dar a continuación, porque también tenemos varios temas sobre las precisiones de los tiempos del TC
solo los del TC, y luego, para que le quede bien claro a las personas quiénes pueden demorar el proceso, que claramente no es el Tribunal Constitucional, que eso uno se está diciendo va a poner esta carpeta encima de las demás, es decir, van a tomar como una gran prioridad obviamente por el interés social que tiene para el país. Vamos a ir a una pausa, doctor Espinosa, le pedimos que se quede un ratito con nosotros y ya volvemos. De la tarde, le agradecemos la paciencia al magistrado Eloy Espinosa por esta entrevista, porque hemos tenido un poco de cortes y hemos empezado un poco tarde, pero es fundamental porque hay mucha expectativa sobre lo que va a decidir o no el Tribunal Constitucional ante esta demanda que va a presentar el Ejecutivo. Ya anunció que lo van a hacer de todas maneras. Ha sido muy claro el doctor Espinosa en señalar cuáles son las responsabilidades del TC y cuáles no, qué cosas se le pueden pedir y qué cosas no se le pueden pedir. Y básicamente lo que se le puede pedir es que tome la demanda, la asuma o la rechace, dependiendo de la evaluación que se haga, y luego notificar a las partes y luego decidir quién tiene la razón. Cómo se implementa, quién decide plazos, si se paga o no se paga mientras la ley sea vigente, esa es tarea del Ejecutivo, doctor Espinosa. Eso nos quedó clarísimo. Nos decía usted que si se presentara, por ejemplo, mañana la demanda, sería muy bueno porque ustedes el jueves tienen pleno. ¿El mismo jueves podrían determinar o evaluar la aceptación de la demanda? El funcionamiento del tribunal, qué bueno que haya quedado claro, porque lo peor que podemos hacer es generar expectativas a la gente de lo que no se puede hacer. No, la dinámica del tribunal, ¿cómo es? Los lunes hay votaciones, sesiones de sala, los martes y jueves nos venimos al pleno para votar casos, y los miércoles tenemos audiencia. Entonces, si el expediente llega mañana, entonces nos van a comunicar a nosotros, y el jueves estamos decidiendo quién es el ponente o la ponente, y de inmediato esta persona puede hacer lo que llamamos una evaluación de admisibilidad. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto, Patricia, para tu gran público que sigue? Esto lo que quiere decir que han cumplido con todos los requisitos formales para presentar la demanda. Aunque parezca mentira, a veces demandas importantes no los cumplen, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los artículos de la Constitución que se habrían violado? ¿Qué documentación tienes para acreditar lo que dices? Etcétera, etcétera. Eso se resuelve muy rápidamente. Resuelto esa admisibilidad, nosotros de inmediato ponemos en conocimiento para que hagan lo que se llama en términos de derecho la contestación de la demanda al otro lado, entonces que este caso es del Congreso. Ahí comienza un plazo que nosotros no manejamos, porque eso, según la ley, yo ya le he planteado en varios votos que la ley debería ser modificada, dan hasta 30 días hábiles uh-huh. para contestar, o sea, quitando sábados, domingos, y fíjate las épocas de fiestas que se nos vienen. Así es. Entonces, hay una invocación al Congreso para que conteste antes del plazo, uh-huh. porque nosotros tenemos que escuchar, tener los elementos de las dos partes para poder resolver. No puede ser que al día 10, porque no contestó el Congreso, hay preocupación de la gente, contestamos. Ahí en ese caso nosotros incurriríamos en peligro de prevaricato y íbamos presos todos los magistrados. Entonces, uh-huh. Si el Congreso conteste el último día, tomando en cuenta que hay feriados y todo, pues esto se puede tener tranquilamente hasta bien entrado enero. Uh-huh. Y ahí recién cuando tenemos la contestación del Congreso, es que convocamos una audiencia, solo son 3 días para notificar, o decir, mira, tú Congreso, ante lo que hiciste, esto es lo que dijo el gobierno, ten toda la información y vamos a tener la audiencia probablemente el miércoles de esa semana. Igual al gobierno. Cada uno de ellos mandan a sus abogados, a veces son abogados institucionales, procuradores, a veces son abogados contratados específicamente para el caso. Y nosotros tenemos hasta 15 días hábiles para resolver, pero como te habrás dado cuenta, en los casos emblemáticos, aun cuando yo no esté de acuerdo con cómo se resolvió el último proceso competencial, resolvemos prácticamente inmediato. Uh-huh. En el proceso competencial lo resolvimos al día siguiente. O sea, eso depende si conseguimos generar un consenso inmediato o no. Pero nuestra voluntad, uh-huh. en este caso, es dentro de lo que nos toca,
ir lo más pronto posible por la importancia del caso. Por la importancia, porque significa un gasto para el Estado que afecta a todos los peruanos y que además genera expectativas en un grupo importante de la población, que son todos los aportantes a la ONP, que también tienen que saber cuál va a ser su futuro. Como podrás suponer, sobre ese punto yo no me puedo entrar en mucho detalle. Por supuesto. Pero sí creo que hay que tomar mucho, porque es precisamente adelantar opinión. Así es. Pero lo que sí me preocupa entonces es señalar que en este presupuesto para el año 2021 no se ha previsto partida alguna para lo que es devolución de fondos de ONP. Por lo cual, o sea, toma de las reservas que siempre se tiene en el Estado, o tendrá que pedírsele al mismo Congreso, desde el gobierno, una transferencia presupuestal. Ahora, estamos hablando de un cálculo de 16.000 millones de soles, o sea, unos más de 4.000 millones de dólares. Entonces, eso también es una cosa que en el interín tanto el Congreso como el gobierno deberían prever, por lo menos conversar de ese tema, porque sería muy triste, yo noté, por ejemplo, que se comenzase a pagar o querer pagar y no hay dinero con qué pagar. Por supuesto. Porque si el Congreso dilata los plazos, nosotros estaremos viendo en enero, y según lo que mismo que ha explicado Violeta Bermúdez, ya en enero podría estarse comenzando a hacer por lo menos el primer pago porque es a los 30 días, de hecho un reglamento que lo tienen terminado a finales de diciembre. Me preocupa mucho esa situación, que se pueda generar expectativas sociales que no podamos cumplir. Entonces, mi pedido es a ambas instituciones, al Congreso y al Gobierno, que pongan sus mejores oficios para que esto se resuelva rápido y pueda resolverse con las mejores condiciones posibles. Preguntas. Sea que no se pague y se entienda por qué no se va a pagar, o sea porque se pague y se tenga el dinero disponible para pagar. Que son, por supuesto... Los ciudadanos no tienen la culpa de crearse las expectativas como está pasando en este momento. Así es, y el TC tampoco tiene la culpa de tener que decidir sobre la base de estas medidas que ponen en aprietos a todo el país. Ahora le pregunto, señor Eloy Espinosa, usted habla de esta voluntad de hacerlo, en el caso del Tribunal Constitucional, por tratarse de un caso emblemático, hacerlo lo más pronto posible, utilizando los mínimos plazos y no los máximos. Ahora, ¿qué pasa si, pregunto, ¿esta es una voluntad personal o es una voluntad de todo el Tribunal Constitucional? En realidad yo lo he ido conversando el tema, no es una decisión formal, si es la pregunta, pero sí cuando hemos ido conversando el tema entre nosotros, constatamos que es un caso de la máxima importancia y yo entiendo la voluntad de mis colegas de verlo esto lo más pronto que se pueda. Por lo que nos ha explicado, entonces, la única razón por la que se puede entrampar y alargar este proceso no está en el tribunal, sino más bien está en que el Congreso se tome hasta el último día que la ley le permite, porque el plazo siempre es máximo, ¿no es cierto? Lo puede resolver antes, o también en que no se haga bien la demanda y ustedes tengan que pasar por la penosa situación de devolverle la demanda al Ejecutivo y decirle corrígela porque así como está no nos podemos ocupar de ella. Exactamente, lo has dicho con total precisión. Y un último detalle, que el gobierno presente la demanda. Hasta ahora no la ha presentado. ¿Sale de vacaciones el TC en diciembre? El TC, nosotros en principio habíamos quedado en tener sesiones hasta la semana de que termina el 18 o 19, pero habíamos quedado también en trabajar en nuestros despachos todo lo que queda del mes. O sea, con lo cual el problema del corte de plazos no creo que sea un problema. El problema es la voluntad del gobierno de presentar una buena demanda y la voluntad del Congreso de presentar una buena y rápida contestación. Más claro ni el agua, doctor Espinosa. Le agradecemos muchísimo la explicación. Recordarle a las personas que están frente al Tribunal Constitucional que el TC ni siquiera tiene nada que decidir en este momento porque nadie le ha preguntado nada, ¿no es cierto? Y que finalmente hay muchas cosas que tienen que hacer primero el Ejecutivo y el Congreso antes de que el TC pueda tomar su decisión. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de explicar
este tipo de temas. Importantísimo para nosotros y para nuestra audiencia, doctor Espinosa. Muchísimas gracias a usted. Vamos a ir a una pausa ahora sí, regresamos con más información. Son las 2:15 de la tarde.